7:15 minutos de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Henry Ramos Ayub, presidente del Parlamento Nacional, sigue con nosotros, diputado. La ley de amnistía fue aprobada ya en primera discusión, va a elaborar las consultas de calle correspondientes y el informe para la segunda discusión artículo por artículo. El gobierno del presidente Maduro dijo ya de plano que ellos no van a aprobar la ley de amnistía. El diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dijo que por nada del mundo van a salir libres aquellos presos que, según el diputado Cabello, atentaron contra la integridad de la nación y la vida de muchos venezolanos. ¿Qué va a pasar con la ley de amnistía? Bueno, la ley de amnistía, yo quiero decirlo una vez más, no simplemente fue una propuesta de campaña, fue la ley emblemática para nosotros durante la campaña electoral. Y por supuesto, al llegar a la Asamblea, como había varios proyectos, hubo que trabajarlos todos, consolidarlos, discutirlos muchos con abogados, constitucionalistas, procesalistas, penalistas, etcétera, hasta que en definitiva se produjo este proyecto que todavía tiene sus imperfecciones y que de primera a segunda discusión experimentará algunas correcciones, pero en lo esencial, en el fondo de la materia, que es concederle libertad plena a gente que por razones políticas está presa o exiliada, ahí eso no va a variar un ápice. Ahora, fíjate, hay una cosa muy curiosa. Si uno se pone a ver todos los procesos, sin excepción, diría yo, en todos hubo imputaciones sobre violación de los derechos humanos, sobre crímenes atroces, etcétera, sobre hechos punibles que no dan derecho al indulto, pero se hizo en procesos absolutamente deleznables, absolutamente viciados, tomando por caso el proceso más emblemático, que fue el de Leopoldo López, que por cierto a él simplemente le imputan incendio, no sé qué cosa. No está el cargo de asesinato dentro de la imputación. No hay nada. El propio fiscal encargado de imputarlo y de fusilarlo desertó y dijo lo que todo el mundo conoce, que le habían dado instrucciones de imputarlo, que eran totalmente falsas las imputaciones, etcétera, etcétera. No cursa una sola prueba en el expediente contra él, pero ni una sola. Y la tal experta en discursos, en semiología, a quien contrató el gobierno para que diera un dictamen, pues emitió un dictamen que dice que en absoluto, que ahí no hay nada. Ahora, sin pruebas de la Fiscalía, con una Fiscalía manifiestamente confesa en los hechos que confesó, sin que le permitieran incluso ninguna prueba al imputado, en este caso a Leopoldo López. ¿Y cómo se puede sentenciar a alguien así? Bueno, procesos como esos son todos. Ahora, suponte que a alguien le imputen en un proceso haber cometido un crimen atroz, algún atentado contra los derechos humanos, pero se hicieron en procesos absolutamente turbios, deleznables. Pero desde la bancada del PSV y del Gran Polo Patriótico, por ejemplo, dicen, diputado, que la ley contiene beneficios para personas que pudieran estar señaladas de narcotráfico, de terrorismo, de corrupción, Mira, y que todo eso está amparado en la amnistía. En el caso de la imputación por narcotráfico, hay una incorrección en la redacción del supuesto. No es porque colocaron allí microtráfico, no es microtráfico, era exonerar a la gente, a algunos que sorprendieron en campamento y que le sembraron drogas, incluso en cantidades inicuas, que son las que no están penalizadas como narcotráfico porque son para consumo. Y eso de posesión. Así es, bien, pero es que se trató de todos esos, fueron procesos absolutamente amañados. Ahora, si alguna persona, por ejemplo, le siembran 5 kilos de cocaína y después le imputan, mira, este es un narcotraficante, pero fue que te sembraron la droga. Ya. Y es que ahí el imputado no tuvo oportunidad de defenderse y no se siguieron los procedimientos de ley para que esa incautación de droga se considerara de verdad como en poder de la persona que fue imputada. Ahora, eso fue lo que pasó en todos los procedimientos. Y ustedes desde el Parlamento, diputado, porque hay que hablar también de lo que es la realidad política en Venezuela, al menos la que se está viviendo en este momento. ¿Se presume que esto pueda ser cuando se la sancione el Parlamento Nacional, se la envíen al Ejecutivo? El Ejecutivo seguramente la va a devolver. Luego, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la Asamblea puede promulgar la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional si se recibe algún tipo de impugnación por inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué medida piensa tomar la Asamblea? Nosotros, en lo que se refiere al área de nuestra competencia, nosotros vamos a sancionar la ley. El Ejecutivo ya ha dicho, lo dijo incluso antes de que el proyecto existiera, el presidente de la República dijo que él no iba a sancionar esa ley. Aún, figúrate tú, aún antes de conocer el texto que íbamos a discutir y sancionar.
Bueno, con esa predisposición, nosotros sí vamos a discutir la ley, vamos a escuchar a todos los factores interesados, vamos a corregir las imperfecciones o los defectos que tenga el proyecto de la primera a la segunda, pero vamos a sancionar la ley. Vamos a sancionar la ley y si el gobierno no la ejecuta, nosotros la vamos a promulgar. Si el gobierno no la promulga, nosotros la vamos a promulgar. Ya sabemos qué es lo que se prepara en el Tribunal Supremo. Mira, en los próximos días vamos a hacer una relación de todas las sentencias, desde la campaña electoral hasta hoy, del Tribunal Supremo de Justicia de Maduro hasta hoy. Incluso, muy atentos al informe que va a levantar el diputado Carlos Eduardo Berrizbeita, porque el diputado Carlos Eduardo Berrizbeita ya tiene pruebas de 2 exmagistrados que están dispuestos a decir que los obligaron a renunciar y que le dijeron que tenían que renunciar porque, visto el resultado que se iba a producir el 6 de diciembre, el Ejecutivo tenía que tener el control del Tribunal Supremo de Justicia por 12 años. ¿Y entonces qué piensa hacer desde el Parlamento Nacional, diputado, con esta realidad que se vive en el máximo tribunal de la República? Por ejemplo, hay quienes aseguran, en el marco de la comisión que está estudiando la designación de los últimos magistrados que pasó el pasado mes de diciembre, que ¿cuál es la alternativa que se plantea? ¿La destitución de los designados o la ampliación del número de magistrados? Son dos cosas distintas. En primer lugar, como se trató de la designación de 13 magistrados principales y 18 magistrados suplentes sin cumplir con los trámites y las exigencias que están en la Constitución y en la ley, la Asamblea puede perfectamente revocar una decisión tomada por la anterior Asamblea Nacional, así como también puede modificar una ley. En cualquier tiempo, la legislatura, la Asamblea Nacional puede modificar una ley aprobada en el pasado o puede dictar una nueva ley. Asimismo, en lo que se refiere a procedimientos administrativos de este tipo, puede decir en razón de que no se cumplieron los trámites, esta decisión de la Asamblea anterior es nula. Y entonces abrir un procedimiento para que se designen los jueces con un comité de postulación designado conforme está en la Constitución, con un magistrado que consigne sus currículas, que tengan credenciales, que se respeten los lapsos de impugnación, etcétera, etcétera. Ahora, el tribunal va a decir que eso es inconstitucional. El tribunal, para proteger a jueces que no deberían estar ahí sino presos, va a decir que eso no lo puede hacer la Asamblea Nacional. Te voy a dar un dato, y esto es una primicia. Por favor. El Tribunal Supremo de Justicia, con una ponencia encabezada por su actual presidenta, que es una ficha del Ejecutivo, duda no quepa, era procuradora designada por el Ejecutivo y de ahí la sacaron para el Tribunal Supremo. Duda no quepa que es una ficha del gobierno. Ayer estaban preparando una decisión consistente en regular, limitar, casi que hacer nula la facultad constitucional de la Asamblea de citar funcionarios para ser interpelados. Se proponían esa atrocidad, esa violación constitucional. Y hasta ahora no la han podido aprobar porque hay magistrados que están salvando su voto y que no están de acuerdo con esa tropelía de esa sala constitucional. Por eso es que eso no lo han aprobado. Ahora, en lo que se refiere a la ampliación del Tribunal Supremo, nosotros tenemos pruebas de que Hugo Chávez amplió el número de magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de Justicia no dijo ni pío. Ahora, si nosotros presentamos una ley ampliando el número de magistrados de cualquier sala, de una o de todas, nos van a decir que es inconstitucional y que eso no se puede hacer. ¿Y eso sería para cuándo, diputado? ¿Para cuándo? No puedo decir, porque los tiempos, a veces se demoran un poco más las cosas en la Asamblea, etcétera, pero el informe del diputado Carlos Eduardo Berrizbeita está listo. Nosotros vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer dentro de nuestras facultades constitucionales y que siga ese Tribunal Supremo de Justicia absolutamente desprestigiado y desacreditado, no solamente en el foro jurídico, sino en el país, que sigan cometiendo sus tropelías, pero es que no van a poder, con estas fechorías, no van a poder sostener la estabilidad del gobierno. Es que es la realidad la que está derrotando este tipo de malandanzas. Ahora, diputado, usted, ya que habla de la posibilidad de ampliar los integrantes del máximo tribunal de la República en todas sus salas o en alguna de sus salas, también hay una decisión que va a estar gravitando en los próximos meses o semanas, y es que el vencimiento del periodo constitucional de 2 rectores principales del Consejo Nacional Electoral ya se preparan en la Asamblea para iniciar este proceso de sustitución. Bueno, debería ser un proceso normal, pero tú sabes que nos ha llegado por ahí la información. Es que este es un gobierno de pillos, de verdad, de tramposo. Parece que están diciendo que el periodo de los magistrados se vence en diciembre porque no fue publicada la designación de aquellos cuyo periodo se vence en la Gaceta, sino no sé cuántos meses después. Entonces, valido de esa trampa, de esa añagaza, de esa fechoría, entonces
quieren afirmar que esos magistrados están hasta diciembre. Los rectores. Sí, Ajá. esos magistrados del Exacto, Consejo Nacional sí. Electoral, sí, que tienen que estar hasta diciembre. Pero mira, los rectores que estén allí no van a poder, como no pudieron el 6 de diciembre pasado, no van a poder torcer el resultado de la voluntad popular. Hay demasiados ojos sobre Venezuela. No van a poder. Estas elecciones de gobernadores que va a haber, ¡ay! ¿Qué van a decir cuando en las elecciones de gobernadores tengan el resultado que ellos saben que se va a producir? Pero perdone, diputado, pero es que antes de pasar con el tema electoral y algunos temas sobre la posibilidad de enmienda o revocatoria y todo eso, sí me gustaría, de nuevo, voy con la precisión de este vencimiento del periodo de los rectores. Son 2 rectores del Consejo Nacional Electoral, independientemente de lo que pueda decidirse del TSJ, de acuerdo al lapso que ya empezaría desde marzo el proceso para el vencimiento de estos 2 rectores en su periodo constitucional. En marzo va a iniciar la asamblea Sí, claro, de gestiones. se tiene que iniciar el procedimiento con todas las de la ley para escoger a los magistrados y que sustituyan a aquellos cuyo periodo se vence, que son 2, con todas las de la ley, y se recibirán las credenciales y el currículum de los aspirantes con todas las de la ley. Ahora vamos a ver con qué añagazas salen para decir que no se deben elegir los magistrados. ¿Ustedes no se sienten, diputado, y antes de irnos a la pausa, porque todo esto al final llega a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se sienten que el TSJ le está poniendo una especie de camisa de fuerza al Parlamento Nacional? Es decir, ¿se está minimizando el poder del Parlamento Nacional vía TSJ? No, peor que eso, no es ni siquiera una camisa de fuerza, es la pretensión de disminuir y de hacer prácticamente inexistente la Asamblea Nacional que fue electa por el pueblo. Y estamos hablando de un Tribunal Supremo de Justicia donde hay jueces que fueron absolutamente designados con absoluta violación de todos los procedimientos constitucionales. Te pongo el caso, por ejemplo, de los magistrados de esos expres. Hay magistrados de esos expres, hay uno, por ejemplo, que fue candidato a diputado por el PSV. Perdió las elecciones y al día siguiente se inscribió y hoy es magistrado. Y es uno de los magistrados que tiene en su poder casos relacionados con la suspensión o la anulación, la pretensión de elección de los diputados de Amazonas que sí fueron electos por votación abrumadora. Por cierto, ¿qué va a pasar con esos diputados? Porque el Estado de Amazonas sigue sin representación en el Parlamento Nacional. Absurdamente sigue sin representación. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a decir la sala electoral. O los repone o declara que hay que hacer nuevas elecciones. Sea lo que sea, cuidado si en vez de tener 3 de 4, vamos a tener 4 de 4 en caso de que se repitan las elecciones. Y por cierto que hablando de ese tema, diputado, porque para el regreso a esta breve pausa vamos a analizar la posibilidad que ya analiza la oposición venezolana de revocatorio, como propuso el gobernador Enrique Capriles, o enmienda constitucional, como usted mismo ha sugerido, sería la vía más expedita para algunos de los procesos. ¿Cuál es la mayoría calificada del Parlamento Nacional? ¿109 o 112 diputados? Depende del número que tú consideres. Si la totalidad es 167, divides entre atrás y tendrás cuáles son las 2/3 partes. Pero como redujiste en 4, entonces la mayoría no son 167, sino 163 y divide entre 3 para ver cuáles son las 2/3 partes de 163. En ambos casos tenemos 2/3 partes. Pero es que hay decisiones que se toman por mayoría simple. Yo no sé cuál es el tormento del gobierno pensando en que solo disminuyendo las 2/3 partes con algún tipo de añagaza, de delito judicial, pueden hacer ilusoria la mayoría que tiene allí la oposición. Por mayoría simple podemos aprobar una enmienda. Por mayoría simple se puede aprobar una enmienda. Ahora, yo no sé si tendrán en mientes ir rebanando la mayoría que tiene para que perdamos también la mayoría simple. Uno no sabe. Vamos a ir.